Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio traer nuevamente el día de hoy esta enseñanza que tiene como título Ama los talentos que Dios te dio. Para esta enseñanza yo me basé en un pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 25 versículo 14 al 30, donde nos habla de la parábola de los talentos. Esta parábola de los talentos nos habla de la generosidad de Dios, pero que además trata con responsabilidad de usar bien y al máximo cada uno de estos talentos recibidos. Como primer punto, Dios nos da a cada uno talentos y dones. Como podemos ver en este pasaje bíblico, nos habla de 3 siervos que recibieron sus talentos conforme a la capacidad que cada uno de ellos tenía. Estos talentos que recibieron ellos, en esta historia nos habla de una cierta cantidad de dinero que 2 siervos de ellos supieron cómo negociar este dinero para así poderlo multiplicar. Pero además, el siervo que recibió un talento, lo que hizo él fue ir a esconder ese talento que había recibido por miedo de pronto a equivocarse y no saber aprovechar este talento que el Señor le había dado. Los siervos que supieron aprovechar este talento que habían recibido, lo supieron multiplicar y ellos fueron fieles en lo poco y en lo mucho serán puestos. Así lo dice este pasaje bíblico, mientras que el siervo que no quiso invertir este dinero, que quizás por miedo, le fue quitado ese talento y ese talento fue asignado a uno de estos siervos que sí supo cómo aprovechar este talento. Yo los quiero dejar con una pregunta, hermanos, porque es muy importante que nos la hagamos y que meditemos acerca de ella, porque quizás esto no sabemos en qué situación nos encontremos, pero es muy importante que meditemos de esta pregunta, y es cómo estamos invirtiendo lo que Dios nos da para que sea multiplicado. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces es muy importante que meditemos esta pregunta, que nos la hagamos y que verdaderamente seamos conscientes si sí estamos invirtiendo bien lo que Dios nos dio o no. Como segundo punto, Dios me da la sabiduría que necesito. Para este segundo punto vamos a ir a Santiago 1, capítulo 1, versículo 5, que nos dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí lo que Dios nos quiere decir es que para saber invertir estos talentos que Dios nos ha dado, lo primero que debemos o que necesitamos es sabiduría. Si no tenemos esta sabiduría, es importante, como lo dice este versículo, que se la pidamos a Dios, que Dios nos la dará sin reproche. Y más que sin reproche, Él nos da sabiduría en abundancia para que la aprovechemos y sepamos qué hacer con cada uno de estos talentos recibidos. En este tercer punto, lo quise llamar aplicaciones de las verdades a la vida. ¿Por qué? Porque aquí donde estamos, nadie es un bueno para nada. Usted y yo somos buenos para muchas cosas, pero esto lo podemos demostrar si le pedimos a Dios esa sabiduría, o simplemente ocultamos este talento o don que Dios nos ha dado. Entonces es muy importante que si queremos demostrar este talento que Dios nos ha dado, es importante pedirle a Dios la sabiduría, que Él nos la dará y nos direccionará para poder saber usar este talento correctamente. Tengo un ejemplo, es muy sencillo, pero que quizás nos ayuda a reflexionar un poco, y es que si queremos comer limones de un árbol propio, es muy importante que empecemos
con conseguirnos la semilla de un árbol de limón, que la sembremos y que asimismo la abonemos, la cuidemos para que este árbol crezca y nos dé de ese fruto. Ese es el proceso que debe de tener un árbol para que nos llegue a dar frutos, y así como este árbol tiene ese proceso, así sucesivamente debe ser el proceso de nosotros para poder desarrollar los talentos que Dios nos ha dado. Como cuarto punto, lo titulé el llamado. Para este cuarto punto vamos a Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, que nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí lo que Dios nos quiere decir es que para poner en práctica debemos desarrollar correctamente delante de Dios este talento, y para poderlo desarrollar bien debemos de pasar por una puerta, y esta puerta de la cual nos habla este versículo es la puerta de Jesucristo. Si nosotros no pasamos por ella y no tenemos a Dios nuestro Señor en nuestro corazón, no podemos desarrollar lo que Dios nos ha dado, y si lo hacemos y si desarrollamos este talento, quizás no lo desarrollemos para Dios, sino para el mundo. Entonces es muy importante pasar por esta puerta y sin embargo pedirle esa sabiduría a Dios para que podamos desarrollar este talento que Dios nos ha dado. Por último, hermanos, yo los quiero invitar a que no nos quedemos solamente con los talentos de los cuales nos habla este pasaje bíblico, sino que vayamos más allá, porque vemos personas que son muy buenas para el canto, para tocar un instrumento, para predicar la palabra de Dios, para la creatividad. Hay personas que se les facilita mucho la creatividad, el poder liderar. Esos son talentos que Dios le da a cada una de estas personas, y que quizás a veces esos talentos están escondidos y por la inseguridad o el miedo no los dejamos salir a flote. Entonces es muy importante que le pidamos a Dios sabiduría para poder poner en práctica estos talentos, hermanos. Yo los quiero invitar a que me acompañen con una oración. Maravilloso Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por esta tarde. Gracias, Dios, por cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por Colombia, Señor, porque quizás estamos pasando por una situación difícil, Señor, pero sabemos que de tu mano saldremos más que vencedores, Señor. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.